Este seminario es para el público en general. El propósito es ayudar a educar a las personas. Estos seminarios están siendo dados una vez por semana, los días jueves en la noche, 7 de la noche, hora de Utah, 8 de la noche, hora de México. Entonces, gracias por estar aquí. Déjenme hacer unos ajustes para ver la grabación. Entonces, permítame ver, doctor Renato, estamos grabando este seminario antes de iniciarlo. ¿Se me escucha? A ver si me... Ok, me indica que la grabación está iniciándose. Este tema es muy interesante. Vamos a hablar en cuanto a nutrición. Entiendo que algunos de ustedes, entre los médicos que están presentes, comprenden, digamos, de manera general, digamos, en cuanto a nutrientes. Muchos de ustedes están educados en esta área. Algunos probablemente solamente tienen idea general, y entre ustedes es muy probable que haya expertos en el área de la salud y nutrición. Pero también un gran número de personas desconocen bien, digamos, qué representa la nutrición en sí a nivel de nuestro cuerpo en general. Entonces, hoy día este es el tema de hoy. Que vamos a hablar un poquito más técnico. No se asuste al respecto, porque las palabras que vamos a usar vamos a asegurar que sean puestas con claridad, aun cuando estén, digamos, técnicamente puestas. Entonces, vamos a hablar en cuanto a los efectos químicos, a actividades bioquímicas, influencia de micro y macronutrientes. Nuevamente, cualquier término que utilice, no se vaya a asustar y tampoco vaya a espantarse, porque vamos a aclarar bien, digamos, cada uno de estos términos. Procuraré, digamos, en una sesión, tratar de cubrir toda la información que tenemos para usted. Y si algo no está claro, por favor, nos escribe. Aparte de eso, estamos grabando esta sesión, estará disponible para aquellos que lo quieran. También va a estar en nuestro archive, en nuestro website, dentro de un par de semanas probablemente. Entonces usted puede revisar el material si desea. Entonces, en cuanto a nutrición, esto es lo que vemos cuando tenemos, digamos, los nutrientes al frente nuestro, ¿no? Que pueden ser inclusive algunos de estos en forma de proteínas y alimentación animal, otros vegetales, y algunas son algas y otro tipo, digamos, de nutrientes, pero las formas, digamos, varían y los colores, digamos, varían entre un nutriente y otro. Algunos de estos los recibimos de plantas, otros vienen, digamos, en manera de crucíferos, pero la composición molecular de nutrientes, hablaremos de hoy, hablaremos de la información que contiene, digamos, estos componentes químicos y cómo ayuda al cuerpo a funcionar de una manera eficiente. Ahora, gran parte de toda esta información está registrada en forma de moléculas. Entonces tenemos aquí un tomate, por ejemplo, ¿no? El tomate tiene una variedad de componentes químicos. Algunos son en forma de carbohidratos. Otros, digamos, son vitaminas y otros micronutrientes, incluidos, digamos, minerales y otros componentes que son más orientados, digamos, a dirigir la absorción de ciertos, digamos, químicos, digamos. Hay mucha interacción, digamos, entre todo esto. Entonces, iniciemos esto repasando algo que tal vez ustedes tomaron como clase en la escuela, digamos, cuando estuvieron estudiando biología, ¿no? Pero voy a hablar de la jerarquía del cuerpo. Entonces, lo que usted ve en el espejo es esto, que su forma física. Este es un organismo compuesto de una serie de órganos. Entonces usted tiene, digamos, órganos y podemos separarlos e inclusive verlos. Entonces estos son órganos, hay una variedad de órganos. Y los órganos están compuestos de células y son especializadas, y hay diferentes tipos de células. La información en cada célula, digamos, es la misma en todo el cuerpo. Eso es lo que se conoce como información genética. Entonces, la manera como se expresan los genes es lo que determina, digamos, cuál es la forma de cada célula.
y luego estas se agrupan para formar órganos. Y hay comunicación entre estos. Y luego si yo observo una célula, en cualquier tipo de ellas, lo que voy a encontrar es esto, no voy a encontrar proteínas, diferentes formas de proteínas. Estas están compuestas de una serie de químicos, aminoácidos entre ellos, y hay también, digamos, otros componentes químicos que conforman, digamos, proteínas. También tenemos carbohidratos y tenemos otros componentes químicos, hay agua internamente, hay micronutrientes y hay otros conformación química, digamos, que es parte, digamos, de las células. Pero la célula en general, cuando usted la observa y usted, digamos, tiene la oportunidad de ver, usted esto es lo que produce la biología, digamos, interna y actividad en las células, son proteínas. Entonces, aun cuando hay una gran cantidad de agua, proteínas es lo que produce movimiento. Entonces, todas estas actividades internas van a depender de proteínas. El cuerpo produce como más de 100.000 tipos de proteínas. Y algunas, digamos, van a estar en ciertos órganos, otras van a estar en otros órganos, algunas, digamos, están en este órgano y también en este órgano. Entonces, estas proteínas particularmente se comunican entre ellas y las proteínas tienen naturalmente, digamos, una conformación y forman. Entonces, esta forma de la proteína está, digamos, depende muchísimo de la secuencia en la que está, digamos, los componentes, porque también aquí hay químicos que se llaman aminoácidos, ¿no? Entonces, esto es lo que usted ve. Y claro, esto no es todo, ¿no? Porque vamos a ver también, si observo esto más detenidamente, yo voy a ver átomos, voy a ver moléculas, voy a ver átomos, perdón, entre todo, digamos, las proteínas. Entonces, en la observación más microscópica, digamos, más allá de la molécula, voy a ver, digamos, una conformación molecular. Y es fascinante, digamos, la manera, digamos, como la composición química del cuerpo está, digamos, diseñada. Ok. Ahora, estas células necesitan vivir, digamos, vivir porque hay mucho trabajo internamente. Entonces, hay mucha actividad interna. Hay ciertas células que tienen como 20.000 reacciones electroquímicas por segundo, 20.000 trabajos. Entonces, estos químicos que están internamente y estas proteínas, digamos, interactúan entre ellas. Proteínas, digamos, se comunican y producen el movimiento. Cualquier tipo de actividad interna depende, digamos, de comunicación entre estas proteínas. Y como dije aquí, hay pues millones de proteínas, diferentes tipos. Pero la cantidad de proteínas que se producen en el cuerpo, aproximadamente 100.000 tipos diferentes. Entonces, la salud del cuerpo va a depender, digamos, de cómo usted reemplaza, ¿ok?, el material que es requerido para sostener vida. Ahora, como estas proteínas están trabajando constantemente, porque ya había dicho, pues tenemos como 20.000 reacciones electroquímicas en ciertas células, otras producen como 100.000 reacciones electroquímicas por segundo, que significa trabajo, ¿okay? Y también, digamos, uso de lo que produce el movimiento. Entonces, a medida que usted más usa estas proteínas, porque están comunicándose entre ellas, algunas proteínas, digamos, eventualmente tienen que ser desmanteladas, no sirven, y tienen que ser reemplazadas. Otras proteínas, digamos, después de ser reemplazadas, digamos, tienen que ser removidas porque ya son tóxicos. Entonces, ok, ahora que entendemos de manera general, digamos, la jerarquía del cuerpo, cuando usted observa su piel, digamos, aunque no puede ver lo que microscópicamente está ocurriendo, la piel, las células de la piel, digamos, tiene igual una gran cantidad de actividad interna, ¿no?, en cada célula. Aparte, digamos, de energía que es requerido, porque hay trabajo, entonces necesitamos energía, que como en todo lugar, no tengo una fábrica, hay mucho trabajo, necesito, digamos, suplir de energía para que las máquinas funcionen, haya luz eléctrica y todo lo demás. Entonces, igualmente estas células requieren energía constante. Por otro lado, digamos, el trabajo continuo hace necesario reemplazar ciertas partes. Entonces, la célula está compuesta de organeles pequeños y estos organeles, digamos, compuestos de proteínas, y hay proteínas también que están flotando, digamos, haciendo su función de comunicarse entre ellas para que actividad ocurra.
Entonces, si esto es en las células en los ojos, o las células en la piel, o en los huesos, o en el corazón, o en el cerebro, digamos, o en las células que conforman la tráquea, o conforman intestinos, o que conforman sus venas o arterias. Todo está hecho de células que están, digamos, compuestas de proteínas. Entonces, la esencia de la vida, proteínas. Movimiento, proteínas. Y no solamente estoy hablando de mis músculos, porque cada célula tiene, digamos, actividad interna y hay movimiento y hay comunicación entre diferentes tipos de proteínas. Como indiqué antes, digamos, la forma de la proteína y la secuencia como los químicos que conforman proteínas determina, digamos, qué tipo de movimiento va a haber o qué tipo de interacción va a haber entre una y otra. Entonces, una proteína, digamos, se comunica con otro tipo de proteína. Y entonces, digamos, interacción va a haber entre ciertos químicos como proteínas o carbohidratos o lípidos o agua o vitaminas, otros micronutrientes. Entonces, todo esto es indispensable, digamos, y como hay trabajo, reemplazo se requiere. Y para eso, digamos, vienen definitivamente micronutrientes. Entonces, necesito energía que viene de carbohidratos, viene principalmente de lípidos que son grasas buenas y de proteínas. Pero también necesito reemplazar partes. Entonces ahí vienen otros macronutrientes como proteínas que vienen, digamos, de frijoles negros o carne, etcétera, no huevo, que contiene, digamos, proteínas. All right, estamos ya claros en cuanto a esto. Vamos a tomar una célula en su cuerpo. Digamos que esta es una célula y la célula tiene, digamos, una área exterior que hace posible proteger todo el área interior para que todos estos organelos pequeños y todas estas proteínas puedan interactuar sin que se derrame, digamos, el líquido interno y la composición interna de estas células. La célula contiene, digamos, un núcleo con información genética y hay plantas eléctricas que literalmente, digamos, utilizan carbohidratos para transformar eso en energía, y también tenemos fábricas que se encargan de producir proteínas cuando se necesite, si es necesario reemplazar una, ¿no? Entonces, o nuevas hay que producir por alguna razón, ¿no? Entonces, estas células, si yo saco una porción de esto, vamos a ver en la siguiente página. Esta es una porción de la membrana. Como usted puede ver, está compuesto de proteínas también, y está compuesto de grasas, y tiene también glucosas, que son extensiones, digamos, de proteínas, pero todo lo que usted ve aquí en la superficie son proteínas y una combinación con otro tipo, digamos, de químicos. Todo esto viene definitivamente de lo que la conformación es hecha, digamos, debido, digamos, a información genética, utilizando nutrientes que usted, digamos, ingiere, y también información que viene de otra parte del cuerpo. Entonces, aquí en la parte exterior tengo células que están en medio del líquido, ¿no? El líquido interno, pero también la parte exterior. Entonces, sangre fluye por aquí con nutrientes, y luego, pues, los nutrientes son mensajeros, ¿ok? Entonces, si usted tiene, por ejemplo, la composición química de los nutrientes que vinieron con el tomate que comió hace 6 horas. Entonces, esos químicos van a estar viajando por la sangre y literalmente, digamos, circulan por toda la sangre. Y la composición química de estos nutrientes, como el tomate, va a mandar mensajes, y hay aquí señalizadores y aquí hay mensajes, y entonces esta interacción entre nutrientes, digamos, va a afectar internamente a la célula. Entonces, definitivamente lo que usted come, digamos, va a depender no solamente la manera como sus células están hechas, pero también los nutrientes, digamos, son importantes, ¿no? Por algunas razones, lo que tenemos para la estructura de la célula. Entonces necesitamos hacer proteínas para crear la estructura. ¿Okay? Necesitamos energía, reparación va a haber porque hay daños, algunas veces hay daños en algunas regiones, digamos, de la célula, y estas tienen que ser reparadas. Se utilizan nutrientes, macronutrientes y micronutrientes. Estos son los dos tipos, digamos, de nutrientes. Macro, micronutrientes. Entonces, entre macronutrientes tenemos proteínas que vienen de granos, ciertos granos, frijol, garbanzo, lenteja, huevos,
y, digamos, carnes y también, digamos, una serie hay ciertos, digamos, vegetales que tienen, digamos, proteínas. También necesitamos carbohidratos y necesitamos grasas buenas. Estos son macro, que una es porque, digamos, la composición química es un poquito más grande y la estructura, digamos, de estas moléculas son grandes, pero también la cantidad que es necesaria, ¿no? Es mayor a que otros químicos que vamos a necesitar, digamos, en la nutrición. Otros son micronutrientes, ¿no? Antioxidantes, vitaminas, grupos de metil, minerales, ¿ok? Y el agua, definitivamente, que es indispensable para un buen funcionamiento del cuerpo a nivel de todos los tejidos y órganos. En cualquier área que se describe, todo esto va a ser necesario para la estructura, para energía, reparación, mitosis, regeneración, apoptosis, esa es la muerte, digamos, de las células. Si está enferma, tiene que matarse. Desintoxicación, ¿sí? Las células no botan tóxicos simplemente como desperdicio, sin la integración de estos químicos o algunos de estos químicos para ayudar a remover tóxicos, a enmascararlos para que viajen por las venas por la sangre, digamos, y luego puedan estar fuera de su cuerpo. Entonces, también señalización celular y comunicación entre células es indispensable. Entonces, usted ve aquí una célula, digamos, y esta es su célula, esta es la membrana, ¿okay? Y digamos que la parte de afuera es por donde la sangre corre, ¿no? Y naturalmente, digamos, aquí hay una salidita, como un tubito, que a través de arterioles, que son arterias muy diminutas, microscópicas, que también están hechas en células. Entonces, por aquí llega la sangre y llegan nutrientes, y entonces hablamos de cómo en la parte exterior, en la membrana, hay una serie de componentes químicos, proteínas, digamos, y lípidos, y esta integración de estos nutrientes leen la información de lo que viaja en la sangre. Por aquí viajan lo que comió, por aquí viajan, digamos, hormonas que produjo su cuerpo, por aquí viajan tóxicos también, digamos, si hay un alto nivel de toxicidad en el cuerpo, por aquí va a viajar altos niveles de marcadores inflamatorios, si usted está con sobrepeso, o si tiene, digamos, un problema en algún área del cuerpo que no está reparada. Entonces, la sangre va a fluir por todo el cuerpo y va a influenciar todas las células del cuerpo, cada una de las 70 trillones de células. Entonces, es importante entender, digamos, que nutrientes son esenciales para todos estos procesos. Entonces, proteínas no solamente es para la estructura, también me sirve, digamos, en procesos internos, porque va a haber aquí adentro ciertas organelas, como indiqué antes, dentro de las células, como plantas eléctricas. Esas plantas eléctricas tienen composición de proteínas. También, digamos, hay otros químicos que son parte de la estructura, digamos, de estos órganos internos que están en las células, que son microscópicos. Hablé de plantas digamos, para fabricación de proteínas o de algunos otros químicos. Entonces también estos están hechos de proteínas. Entonces hay una variedad de integración de muchos de estos macro y micronutrientes que participan en toda, digamos, la conformación de actividades internas en la célula. Ok, entonces vamos a ver ahora. No solamente, digamos, lo que acabo de listar, mira, también proteínas y todos estos nutrientes en el lado izquierdo, aparte de reparación, producción de químicos y hormonas, participan en el sistema de metabolismo, se necesitan para la producción hormonal, necesitamos para producción de neurotransmisores, neuropeptidos, que son químicos indispensables que el cerebro produce, necesitamos para producir anticuerpos. Es decir, que también necesitamos, digamos, en el área inmunológica. El material genético, los genes, están constituidos también de una serie de químicos que digamos, son parte de lo que usted va a consumir como su nutrición. Regeneración, ¿no? El cuerpo, las células no viven todo el tiempo, se mueren y van a requerir replicarse, dividirse. Esto requiere también, digamos, todos estos nutrientes citados en la parte izquierda.
desintoxicación, comunicación entre células. Las células necesitan hablarse entre ellas y tienen un lenguaje que es a través de químicos, y esto es indispensablemente necesario. Internamente, estos organeles pequeños, digamos, utilizan una serie de mecanismos que hacen posible, digamos, la creación de químicos que ayuda a interactuar comunicación entre células. Las células saben lo que está pasando en el ambiente, todas saben qué está pasando, digamos. Si yo tengo una infección, las células de mi cuerpo van a saber porque entre ellas comunican, digamos, la condición en la presencia de un patógeno, y esto pues es muy fascinante y importante. Producción de energía, ATP, va a requerir, digamos, de todos estos componentes químicos. Reproducción requiere, digamos, también de todo esto. Ok, entonces voy a hablar un poquito más técnico aquí y quiero hacerlo de manera más sencilla. Entiendo que todos ustedes saben. Aquí vemos una célula. ¿Okay? Este es un ejemplo, nada más es un dibujo. ¿Okay? Y entonces tenemos células que viven como vecinas. Entre ellas hay un espacio, una matriz, donde viaja la sangre. ¿Okay? Estas células se comunican entre ellas para indicar, digamos, la condición interna y también la condición externa, ¿no? Porque si aquí afuera, alrededor, donde viaja la sangre, digamos, hay la presencia de tóxicos o marcadores inflamatorios, entonces esta célula va a mandar mensajes a estas y esta. Entonces comunicación es vital. Entonces todo el cuerpo sabe lo que está pasando, digamos, en algún área particular. Entonces, en lo que concierne a la conformación, actividad interna, digamos, y todo este tipo, digamos, de mecanismos biológicos, esto, digamos, va a depender muchísimo de la información que hay interna y la información que viene de afuera a través de los nutrientes. Entonces, la influencia de nutrientes, no solamente en la parte de la membrana, pero estos mensajes que entran, digamos, nutrientes que entran, digamos, envían, digamos, información hasta el núcleo. Entonces, la información genética, digamos, también va a influenciarse debido a la nutrición. Entonces, puede estar transcripción, traducción y metabolismo, puede ser para bien o para mal. Si la nutrición no es buena, entonces vamos a tener potencialmente algunos problemas. Ok, aquí hablamos de proteína. La mayor parte de lo que usted ve en una célula, digamos, que mantiene estructura y movimiento y actividades es proteínas. Y esto es de lo que está constituido. Son aminoácidos, como usted puede ver, no parecen como esto en este lado, digamos, pero es una... entonces usted ve aquí conformación y forma. Entonces, aminoácidos se unen y depende, digamos, de qué tipo de carga eléctrica hay aquí, la composición atómica de este lado, y luego, pues, la configuración de estos aminoácidos, y la unión de esto es iniciado debido, digamos, a interacción y comunicación de nutrientes internamente hacia las células. Los genes, digamos, que van a iniciar una cascada de actividad que hace posible que se produzca o se crea una proteína en algún otro lugar de la célula que es una planta de construcción, ¿no? Ok, esta es una idea, digamos, de cómo estas proteínas son, ¿no? La interacción entre nutrientes y expresión genética es literalmente entendida muy claramente en estos tiempos. Entonces, si usted tiene mala nutrición, el efecto que hay en expresión genética, digamos, va a constituir la salud de la célula. Y más luego, pues naturalmente, multiplíquelo por un número de células en un órgano y puede constituir, digamos, en salud o probablemente un problema, digamos, crónico, digamos, o alguna enfermedad que se produce allí. Ok. En cuanto a enfermedades, mutaciones y nutrición. No voy a entrar profundamente. Aquellos que tomaron clase de genética, pues entienden de manera, digamos, general. Quiero indicarles nada más que los genes no determinan cómo usted es.
lo que va a determinar cómo es los mensajes que vienen a través del plasma sanguíneo. En el plasma va a estar los nutrientes que usted consume y también van a estar hormonas que usted va a producir y también van a estar marcadores inflamatorios si existe alguna condición, digamos, permanente de daño. Entonces, digamos, químicos alrededor de las células van a influenciar la activación de ciertos genes. Y en algunos casos, digamos, puede producirse mutaciones debido a la presencia de una gran cantidad, digamos, de marcadores inflamatorios o probablemente la presencia de una gran cantidad de hormonas de estrés o la deficiencia en la producción de ciertas hormonas debido a la mala nutrición, ya que, como indiqué antes, la producción de estos químicos va a depender de su nutrición. Ok, entonces ya ahora que entendimos, claro, nutrición es importante, pero definitivamente, digamos, digestión y absorción es vital, digamos. Entonces, no voy a tocar este tema porque este es otro tema en algunas de las clases que vamos a tomar. Pero quiero, digamos, repasar esto brevemente, porque esto también son células. Estos son células. Y aquí se produce, digamos, ciertas enzimas que ayudan en el proceso de digestión. Y aquí, digamos, se producen ciertos químicos que ayudan en el proceso de digestión y enzimas. Y aquí, digamos, hay una serie de actividades, digamos, en el intestino que permiten la absorción de lo que comió hacia, digamos, la sangre. Entonces, y estas son células. Y estas células, digamos, no es que toman la comida que viaja por aquí. Si todo tiene que ser absorbido, ir a la sangre primero. Y luego distribución de esos químicos y esos nutrientes, digamos, van a hacer a través, digamos, de su sistema respiratorio y las células tienen que alimentarse de la misma forma todos. Entonces, si hay un problema aquí, debido a que estas células están enfermas, no me producen suficiente, digamos, enzimas, o tengo un problema acá, o tengo un problema acá. Esto puede afectar, digamos, la absorción de nutrientes. Usted puede comer muy bien, pero tiene un problema, digamos, aquí, o probablemente en el hígado, o tiene un problema en otras áreas del cuerpo. Entonces, vamos a tener, digamos, interferencia, digamos, en la manera como nutrientes pueden ser absorbidos. Entonces, otro componente, digamos, que es importante comprender, que la condición afuera del área donde están las células es lo que va a determinar, digamos, específicamente, inclusive, cómo va a iniciarse, digamos, este proceso metabólico. Ok, nuevamente, solo para repaso. Nutrientes a nivel celular, trate de recordar esto, sirven para todo esto. Y todo esto que ve aquí a la derecha es importante para que haya salud. Okay, yo tengo que tener reparación correcta, producción de los químicos que sean necesarios en manera correcta, hormonas y otros químicos que sirven, digamos, para ayudar en el proceso metabólico. Tengo que producir neurotransmisores en el cerebro de una manera apropiada y neuropeptides, digamos, tengo que producir anticuerpos bien para mantener, digamos, mi cuerpo protegido. Y entonces, un balance, digamos, en la alimentación de todos estos tipos de macro y micronutrientes es lo que va a depender si el cuerpo puede hacer su trabajo de una manera, digamos, correcta. Naturalmente que la integración de actividades metabólicas y nutrición proteica es indispensable. Recuerde que hay interacción en todo tipo de actividad, digamos, en su cuerpo. O sea, este tipo de absorción, digamos, de nutrientes, digamos, va a depender no únicamente de lo que come, pero digamos, qué más está en el cuerpo. ¿Okay? Entonces, en lo que concierne, digamos, a integración de todos estos componentes químicos, digamos, y la condición de la sangre, y la condición que hay en la parte exterior de las células, porque las células tienen una parte exterior, que es más allá de la membrana, entre la membrana y digamos, el espacio por donde la sangre circula, digamos, para dar nutrición y mensaje a las células, hay, digamos, otro tipo de fibra. Entonces, el contenido, digamos, de esta fibra, que se llama matriz extracelular, digamos, todo eso, digamos, lo que va a depender cómo va a integrarse la información, digamos, entre diferentes nutrientes.
Entonces, hay estructura, digamos, en cuanto a proteínas. Y usted ve aquí, esta foto está muy bonita, me encanta. Y lo que usted ve aquí nada más es la forma de una gran cantidad de componentes químicos unidos que conforman, digamos, la forma, digamos, de lo que observan los nutrientes. Pero al observar más integralmente, digamos, vamos a ver químicos conformados, digamos, de moléculas. Aquí ve, digamos, otro lugar para encontrar proteínas. Proteínas son esenciales. Nuestro cuerpo requiere de un número de aminoácidos y entonces hay un cierto número que vienen de estos nutrientes. Y hay otro número de aminoácidos que vienen de estos nutrientes. Pero estos tienen, digamos, no solamente cierto tipo de proteína, pero también tienen otros químicos que unido, digamos, a la estructura proteica, digamos, de estos nutrientes, ayudan, digamos, en el proceso metabólico, ayudan, digamos, en el proceso de digestión. Entonces, cuando se trata de proteína, es más recomendado, digamos, que usted trate, digamos, de comer proteínas que vienen de granos, como frijol verde, lentejas, garbanzos. Hay una serie de granos que tienen un alto nivel de proteínas. Ahora, no todo lo que las proteínas que vienen de alimentos el cuerpo, digamos, necesita. Hay otras proteínas que el cuerpo, digamos, produce. Entonces, en cuanto a lo que concierne, digamos, a las proteínas en sí, para la estructura de nuestro cuerpo y todas las otras actividades donde proteínas, digamos, están involucradas, el cuerpo produce una variedad de proteínas que usted no la podría traer de los nutrientes. Entonces, ciertos aminoácidos que contienen ciertas proteínas en lo que el resto son aminoácidos que el mismo cuerpo produce. Entonces, hay que estar seguro, digamos, que la nutrición en lo que concierne a proteínas, digamos, sea correcta. Yo no puedo comer tampoco bastante proteínas. En ciertas áreas del mundo, no particularmente en México, y en la cultura, digamos, hispana, en ciertos lugares del mundo, vamos a ver, digamos, personas consumiendo bastante frijoles. Entonces tenemos mucho frijol que contiene un alto nivel de proteínas, y eso es bueno. Pero aquí hay un desafío, porque la proteína tiene que ser sintetizada, y no estoy hablando únicamente del hígado, no estoy hablando de la sintetización, digamos, y metabolización de estos aminoácidos para que se crean nuevas proteínas, digamos, en las células. Va a requerir también de grupos de folate, que folato es indispensable. Entonces, si mi dieta es frijoles negros y no tengo folates, voy a tener un problema. Que mi problema va a ser, digamos, en algo que es conocido como metilación. Entonces, como ustedes pueden ver, digamos, ahorita no estoy hablando estrictamente, únicamente en la estructura de la célula, pero también estoy hablando, digamos, en otras actividades eléctricas que ocurren en interacción, en la utilización de hormonas que están produciéndose o comunicándose, digamos, con la célula, o probablemente, digamos, en la comunicación en ciertas proteínas o en la expresión genética. Entonces, si mi dieta, digamos, se conforma únicamente de proteínas, altos niveles de carne, altos niveles de frijoles, pero no pongo ciertos nutrientes que vienen de calé y espinaca que tienen folate, ácido fólico, aminoácido fólico, folate. ¿Okay? Entonces, el ácido fólico es conocido, digamos, como un suplemento que es contraproducente, digamos, para la sintetización, digamos, de metil. Y metil, digamos, no quiero entrar mucho en la parte técnica, es una acción, digamos, perdón, un químico que ayuda, digamos, a silenciar ciertos genes que no tienen que prenderse. Como usted puede ver, tenemos información genética en las células y hay genes que tienen que estar silenciados en cierto tiempo y luego otros permanentemente silenciados. Una mala nutrición con los años va a conducir a alguna condición, digamos, de enfermedad crónica, inclusive mutaciones. Entonces, si yo como frijol, que es indispensable, tengo que asegurarme que tengo
también folatos, y igualmente si como carne, tengo que tener folatos dentro de la nutrición en los momentos que estoy comiendo, digamos, mis proteínas. Ok. Muy bien, entonces, recomendaciones. Preferiblemente proteínas que vienen de granos, huevos, y si, digamos, si quiere usar proteína animal, le voy a recomendar que use preferiblemente proteína que viene, digamos, al pescado, proteínas que vienen del pollo, y si le gusta la carne roja, que sea muy distanciada del tiempo que lo come. Y todos estos recomendamos que sea orgánico. ¿Por qué razón? Porque al animal, digamos, en la industria alimenticia actualmente, digamos, le ponen muchas hormonas con el fin de acelerar el crecimiento y incrementar el peso del animal. La producción inclusive de huevos en las gallinas, digamos, se incrementa cuando hay más hormonas introducidos, digamos, y esto está en la alimentación, no tienen que, lo ponen en el agua, ¿no? Entonces, estas hormonas sintéticas no se sintetizan completamente, muchas van a quedarse, digamos, circulando por la sangre y van a estar, digamos, como parte integral de la carne, digamos, en sí. Entonces, usted orgánica va a tener, digamos, estrógenos van a producir un problema, va a afectar, digamos, producir un alto nivel de inflamación y naturalmente, digamos, estas manifestaciones no ocurren de la noche a la mañana, ¿no? Esto es algo que va tomando tiempo hasta que usted puede terminar, digamos, sintiendo los síntomas que hay detrás de estas condiciones. Entonces, comida orgánica, si se trata, digamos, de algún tipo de carne, digamos, que va a usar animal, asegúrese que el pollo sea orgánico, que la carne roja sea orgánica. Si va a comer carne, digamos, esporádicamente, que en una manera muy alejada, digamos, mire que haya, digamos, la carne roja, ¿no? Entonces, trate de que su dieta, digamos, sea en una manera más orientada. Vamos a hablar más de eso adelante. Y esta es una de las cosas que vamos a necesitar, digamos, como parte de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo produce un número limitado de aminoácidos. Necesitamos aminoácidos que vienen de los nutrientes. Ok. Entonces, vamos a ver la siguiente área, digamos, que es importante de entender, digamos, interacción. Ya hablé, digamos, de folates. Hay interacción también entre otros químicos que el cuerpo, digamos, va a requerir dentro, digamos, de la dieta, digamos, diaria. Entonces, esta interacción es evitar, digamos, la nutrición correcta para que haya el metabolismo de manera correcta y para también que las expresiones genéticas ocurran en la manera que deben de ocurrir y la reparación del cuerpo, digamos, puede iniciarse. Cambios. Vamos a decir que yo tengo cambios en mi dieta, que yo como bastante carne. Carne tiene, digamos, roja, tiene una gran cantidad de aminoácidos. Esto va a crear, digamos, un problema que naturalmente el cuerpo va a balancearlo debido a la habilidad, digamos, de producir, digamos, homeostasis. Entonces, el efecto, digamos, uno de esos es sensación de la proteína. Esta es la manera normal como proteínas, digamos, tienen que estar. Cuando hay, digamos, la pérdida de actividad biológica, entonces hay que haber una desnaturalización. Si la temperatura, digamos, en la sangre se regresa normal, entonces, digamos, hay lo que se conoce, digamos, la renaturalización. Entonces, aquí el desafío aquí es ¿no? Que bajo digamos, cambio, digamos, en la forma de la proteína, digamos, va a afectar la manera como una proteína va a interactuar con otra, con una hormona, ¿no? Entonces, cambios en el pH, digamos, pueden ser producidos por algunas condiciones, entre esas nutrición, mala nutrición, también, digamos, altos niveles, digamos, de marcadores inflamatorios, falta de solubilidad, digamos, en
en la sangre debido, digamos, a falta de consumo de agua, digamos, problemas renales creados, digamos, por algún problema, digamos, en la presión alta o probablemente también en condiciones, eh, digamos, crónicas que haya, digamos, en el riñón. Ok, ahora ya que hablamos de proteínas, la siguiente parte, este es otro macronutrientes. Carbohidratos son indispensables, muy indispensables. ¿Okay? Como indiqué antes, nuestras células producen como entre 20.000 a 60.000, en algunos casos, en algunas regiones, como 100.000 reacciones electroquímicas por segundo. Mucho trabajo requiere energía. La energía, digamos, principalmente va a ser de carbohidratos. Carbohidratos es lo que conocemos, digamos, son moléculas hechas con carbono, hidrógeno, digamos, y oxígeno. Entonces, estos carbohidratos que vienen en diferentes formas los tenemos en las frutas, granos y también, digamos, una cantidad muy baja de carbohidratos hay en las vegetales, pero tenemos carbohidratos y estos, composición química, digamos, contiene cierta carga eléctrica. Entonces, las plantas reciben energía solar y con la absorción del agua de la tierra y la utilización de dióxido de carbono que está en el ambiente, entonces hay un sistema, digamos, interno que en las plantas, digamos, que producen ciertas células especializadas que permite, digamos, que estos químicos se utilicen y pueda, digamos, absorber nutrientes, digamos, perdón, absorber energía que viene del sol. Entonces tenemos, la planta produce carbohidratos para sostenerse y más luego, pues, los frutos contienen, digamos, carbohidratos. Y esto, digamos, es el tipo de energía que es más utilizado. Las plantas lo utilizan para ellos y nosotros, pues, vamos a utilizarlo, digamos, cuando utilizamos estos carbohidratos. Carbohidratos siempre, una vez que es absorbido, se va a convertir en glucosa. Y no importa qué carbohidrato es. Si viene, digamos, en pan, si viene, digamos, en el cereal, si viene en azúcar refinada, si viene en una soda. Entonces, independientemente, digamos, de cómo usted lo recibe, cuando entra a la sangre, digamos, va a ser glucosa. Hay diferentes tipos, digamos, de carbohidratos. No voy a entrar en eso. El desafío aquí no es tanto en lo que va a estar en la sangre. El problema es el siguiente, la manera como estos carbohidratos son absorbidos en el intestino. Entonces, la carbohidratos, como lo que vemos aquí, nuestros carbohidratos simples, que azúcar refinada, digamos, harinas blancas, son carbohidratos simples. Se han removido, digamos, muchos químicos en el proceso, digamos, proceso, digamos, que hay en estos carbohidratos. Y finalmente lo único que tiene usted es nada más azúcar. Cuando se trata, digamos, de carbohidratos que están constituidos, parte de una fruta, usted tiene una serie de químicos y una serie de componentes y nutrientes que hacen que el carbohidrato, cuando llega a sus intestinos, es absorbido de una manera más lenta. Y esto es lo que usted quiere. Esto es lo que su cuerpo quiere, que los carbohidratos entren de una manera muy lenta a la sangre. Si usted, digamos, consume este tipo de carbohidratos, no hay trabajo que hacer, porque aquí tengo azúcar simple, ya sea en manera de harinas, o ya sea, digamos, en manera de azúcar refinada, o algo que viene con líquido, como sodas o refresco, digamos, con azúcar. Entonces yo tengo una gran cantidad de azúcar que va a entrar en una manera muy rápida a la sangre. Esto es un problema. Es un problema serio, digamos, para mi cuerpo. Pero no voy a tratar ahorita, digamos, lo que pasa. Simplemente déjenme regresar aquí, que vamos a hablar un poquito en cuanto, digamos, a estos carbohidratos. Entonces, absorción es lo que estamos buscando. Aquí hay una lista de alimentos que tienen absorción rápida. Eso es lo que usted no quiere. Entre ellos, azúcar, miel de maíz, que sería lo que se usa en las sodas, en cereales. No se convenza de la información de mercadeo que hay en las cajas de cereales. Su trabajo es asegurarse que usted lee, digamos, el contenido, particularmente. Entonces, jugos embotellados, comidas preparadas, inclusive es interesante cómo el mercadeo, digamos, atrás de
la información viene en alguna de estas compañías que producen, digamos, alimentos preparados. Si hay información que educa a la gente, indica que grasa en exceso no es buena, entonces lo que hacen estas empresas es preparar un nuevo, digamos, cartón que indica sin grasas. Y usted, digamos, que ha sido enfermado y dice, caramba, no, esto se ve muy bien, ¿no? Pero lo que no le han dicho es que están reemplazando la grasa por una cantidad o un contenido mayor de azúcar refinada o algún tipo, digamos, de azúcar procesada. Entonces, batidos, digamos, donde usted pone licuados con azúcar, digamos, saborizantes, le agregan, digamos, extra azúcar. Muchos alimentos, si usted viaja a un supermercado, gran parte de los alimentos preparados, más del 99% tiene azúcar. ¿Y por qué razón se hace eso? Es porque esa es la manera como usted puede regresar a comprarlos, ¿okay? Por naturaleza, digamos, hay un nivel de adicción que viene, digamos, con el consumo excesivo de azúcar. Y pues entendiendo bien el área de mercadeo que la condición de salud del individuo está adicta, entonces se utiliza eso para asegurar que usted regrese a comprar los mismos Cheerios que tienen azúcar, digamos, o regrese a comprar, digamos, el cornflakes, y usted piensa que está, digamos, nutriendo a su hijo, pero lo que está haciendo, digamos, es produciendo un problema en el futuro de él. Y usted también, ¿no? Otras harinas procesadas, panes, ¿ok? Dulce o blanco, pasteles, donas, tortillas de harinas, waffles, pancakes, eso tiene una alta concentración, digamos, de azúcar o glucosa, digamos, carbohidratos que van a ingresar rápidamente a su cuerpo. Otros vienen empacados, ¿ok? Como usa mucho miel de maíz. Aquí tengo una foto, digamos, no es mi intención tratar, digamos, de ofender a ninguna empresa, porque esto es un negocio para ellos y naturalmente el trabajo de ellos es vender, el suyo es educarse. Entonces, absorción rápida de azúcar representa un problema de salud a nuestro cuerpo. Condiciones que pueden, digamos, iniciarse y con los años generar enfermedades como diabetes tipo 2, sobrepeso y obesidad, cáncer. Está muy claro y entendido, digamos, que el exceso, digamos, de grasa acumulada en las células adiposas, digamos, estimula un tipo de agentes inflamatorios que van a iniciar, digamos, una cascada de problemas potencialmente en alguna región del cuerpo. Enfermedades de orden neurales, que exceso de azúcar, digamos, va a afectar porque todo va a viajar a la sangre, ¿no? Hacia el cerebro y cada una parte del cuerpo. Otros síndromes metabólicos, como presión alta, ¿no? Alto nivel de azúcar circulando por arterias, digamos, va a afectar, mantener, digamos, la salud de arterias. Todos estos productos, digamos, contienen también, aparte de azúcar, otros componentes, colorantes y saborizantes, que sumado, digamos, al efecto del exceso de azúcar y la manera como rápidamente el contenido de la cantidad de glucosa viaja a la sangre, también va a interferir con algunos mecanismos internos en las células. Para la industria alimenticia de comidas preparadas, refrigeradas, congeladas, enlatadas, agregan azúcar por lo regular. Usted tal vez no se ha dado cuenta, porque dice, bueno, ¿cómo puede tener azúcar de una lata de maíz? O carne. Si usted lee el contenido, una gran cantidad de estos preparados, digamos, se integra una gran cantidad de azúcar o sal en exceso, etcétera, para mantenerlo, digamos, con mejor sabor. Es parte, digamos, de los componentes que se utiliza dentro de la industria alimenticia. Azúcar simple, no hay nutrición, por si acaso. Lo único que sí, naturalmente, es glucosa. ¿Sí? Y cierto, no podemos argumentar la idea de que la glucosa que llega a la sangre a través de la soda es la misma glucosa que va a llegar a la sangre si se come una manzana. Cuando hablamos de la parte del carbohidrato. Pero la diferencia, digamos, aquí, digamos, es en cuán rápido, digamos, me llega a la sangre. Acuérdense que azúcar en exceso que se consume no va a ser eliminada, a menos que usted tenga, digamos, diabetes y tiene ya el problema severo con el riñón y está botando azúcar con la orina. Pero el azúcar que usted consume en exceso va a ser utilizada, va a ser, digamos, convertida en grasa para proteger su cuerpo inicialmente. Y por esa razón comienza el sobrepeso. Ok. Vamos a hablar en cuanto a las grasas. Antes de hacer eso, les permito, digamos, nomás indicarle aquí para que vea esta imagen, en qué manera, digamos, el proceso dentro de esta actividad, digamos, de utilización de nutrientes está integrado, digamos, entre
el mensaje que llevan las arterias de la cantidad de carbohidratos que hay, información que viene del cerebro y la integración de algunos otros órganos como el hígado o el páncreas que participan, digamos, en el proceso de mantener regulación, digamos, del azúcar. Ahora, esta glucosa es esencial para energía. Hablamos de que hay trabajo en gran cantidad en cada célula y la energía, digamos, que se utiliza no es directamente la glucosa, ¿no? Porque la glucosa tiene que ser procesada y junto con oxígeno crear una molécula que es para producir energía en las células. Ok, en cuanto a glucosa, si anomalía en la regulación de estas. Recuerden que por las arterias no solamente viajan nutrientes, hay unas células que viven ahí, viajan, son las células rojas, y estas células, digamos, están transportando oxígeno y también transportan tóxicos afuera, digamos, del cuerpo, digamos, hacia el pulmón. Estas células también pueden ser afectadas por el exceso de glucosa, digamos, que hay circulando por la sangre. Células inmunológicas que también están viajando por la sangre pueden ser afectadas por el exceso, digamos, de glucosa. Entonces, hay una gran cantidad de anomalías que pueden ocurrir no solamente en un órgano en particular o en un tejido en alguna parte del cuerpo. Las mismas células participan, digamos, en ayudar a mantener estabilidad interna en el cuerpo pueden ser afectadas, digamos, debido a la gran cantidad de glucosa circulando por la sangre. Afortunadamente, cuando somos jóvenes y lindos y nuestro cuerpo, digamos, hace algo, digamos, si usted toma malas decisiones y comienza a tener mala nutrición, su cerebro va a mandar señales al hígado a que transforme ese exceso en grasa. Más tarde, digamos, va a haber un momento cuando las grasas llegan a un tamaño tan extremo que puede haber inclusive hasta resistencia, digamos, a digamos, guardar esta grasa en las células adiposas. Discúlpenme que estoy trabajando de casa y tenemos 3 perros nerviosos. ¿Sí? Entonces, hablemos ahora de cuanto a mutaciones. Si tengo exceso de azúcar, voy a tener problemas, digamos, en las arterias. El exceso de azúcar, digamos, va a producirme otro problema, digamos, inclusive hígado grasoso. También voy a tener, digamos, resistencia a insulina, digamos, debido al exceso, digamos, de azúcar, digamos, circulando por la sangre. Entonces, estas condiciones, digamos, metabólicas van a afectar, digamos, inclusive la manera como mi cuerpo opera. Acuérdense que, digamos, esta hormona, insulina, es vital, digamos, para mantener salud, no solamente, digamos, el páncreas, pero estamos hablando del cuerpo en general, ¿no? Entonces, mutaciones, digamos, se puede iniciar debido, digamos, a una gran cantidad de problemas. Entre eso, digamos, nutrición, exceso de hormonas de estrés circulando por la sangre, exceso de marcadores inflamatorios. Si ya tengo mucha grasa guardada en las células adiposas, entonces estas células van a producir hormonas. Ustedes saben que células adiposas que están encargadas de la grasa no son solamente, digamos, un lugar para guardar grasa, pero también producen hormonas. Entonces, debido a la configuración y la actividad biológica en estas células van a producir una gran cantidad de agentes inflamatorios debido a la condición, digamos, en la expansión, en el tamaño de las células, y me va a afectar, digamos, también algunas regiones del cuerpo, incluido el páncreas, potencialmente, digamos, el hígado, y también, digamos, mis arterias. Entonces, mutaciones, digamos, vienen como objeto, digamos, como resultado, digamos, con el tiempo de mala nutrición y el exceso de estas hormonas de estrés. Entonces, como usted puede ver, este es un ejemplo nomás, digamos, esta es información, ¿no? Naturalmente, digamos, nuestros genes no parecen como estos, ¿no? Son moléculas con diferente configuración, estructura, digamos, diferentes y secuencia, digamos, de químicos. Entonces, este orden que usted ve aquí y la secuencia de estos genes es lo que determina, digamos, qué tipo de proteína va a producirse. Y si en un momento dado la información que viene del mundo exterior, digamos, afecta la manera como estas
genes están, digamos, configurados. Y digamos que este gene cambia de posición. Y en vez de tener este gene aquí, lo tengo, digamos, en este otro lugar. Y como la creación de proteínas va a depender de la secuencia que hay aquí en esta información molecular, la copia, digamos, de esta información va, digamos, a estar, digamos, diferida. El momento que se produce una proteína, la proteína no se produce bien, y este es un problema porque proteínas tienen una estructura, digamos, y secuencia, y tienen también una forma, y si la forma cambia, entonces ya esta proteína que se creó ya no puede conectarse correctamente con este otro mensajero que viene del cerebro, o que viene, digamos, de otra parte del cuerpo, no se conecta bien con esta hormona, y luego, como le indiqué inicialmente, digamos, proteínas inician actividad interna, entonces el mensaje no llega al lugar apropiado y las células, digamos, comienzan a enfermarse. Esto es lo que conocemos como mutaciones. Y las mutaciones, digamos, no necesariamente todas indican que hay cáncer. Mutaciones pueden, digamos, iniciarse como respuesta, digamos, a todos estos mensajes incorrectos que van llegando a la célula debido a la mala nutrición y también a la mala, al exceso, digamos, de hormonas o mala producción hormonal en alguna otra área del cuerpo. Entonces, con el tiempo, una mutación puede llevar a otra y pues en muchos casos, digamos, puede, digamos, el cáncer iniciarse debido, digamos, a continuas mutaciones, digamos, que hay en las células. Y mencioné en una de las clases anteriores, estas mutaciones o digamos, células cancerosas que se produzcan, es solamente el resultado de células tratando de sobrevivir. Porque el ambiente en el plasma sanguíneo es tan malo por nuestros hábitos alimenticios, por la cantidad de estrés que mantenemos, que las células tratan de adaptarse y las células, digamos, reconfiguran la posición de estos genes. La posicionan en diferentes maneras para asegurar que pueden sostenerse con vida. Y claro, digamos, esto es un problema para nosotros. Como puede ver, digamos, no es que apareció, digamos, de una manera espontánea una célula que quiso hacerse rebelde, digamos, y no participar en todas las actividades, digamos, biológicas y comunicarse correctamente. Esto no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que cada célula quiere sobrevivir, porque es parte de la información genética. La condición externa es la que hace que esta célula, digamos, ajuste, digamos, sus genes para tratar de mantenerse con vida. Entonces, el que produjo el problema, digamos, fui yo, naturalmente. Entonces, nutrición importante, algunos problemas, digamos, asociados con esto, y carbohidratos, como usted puede ver aquí, ¿no? Usted ve aquí grasa, ¿no? Hay mucha gente que piensa que la grasa es externa. Y le voy a indicar esto, que eso no es así. La gran parte de la grasa que usted puede ver en este caballero aquí es interna. Lo que ocurre es que las células en la piel reciben mensajes del cerebro que se expandan. Entonces la célula se extiende con el fin de dar cabida a la gran cantidad de grasa que ya está acumulándose por años internamente. Entonces la grasa externa es muy poca, porque aquí hay músculos. Es la grasa interna en la que comienza, digamos, a sobresaltar. Entonces, gran parte del problema aquí es con órganos vitales que ayudan a mantener curación, reparación, regeneración. Entonces, la razón por la cual es esencial, digamos, asegurar que hay buena nutrición y una cantidad apropiada de carbohidratos y otros nutrientes es porque usted no quiere esto. Este es un problema muy serio. Y es muy probable que estamos pensando, digamos, de la imagen. Eso es secundario. La imagen, digamos, es algo que viene como resultado, digamos, de la buena nutrición. Esto es muy problemático, no solamente para el hígado, no solamente para los intestinos o el estómago o el páncreas, que esto es problemático para todo el cuerpo, porque en estas áreas hay órganos que contribuyen, digamos, al mantenimiento del resto del cuerpo. Y algunos producen químicos o hormonas que ayudan, digamos, a estabilizar internamente células, ayudan, digamos, a que se expresen en una manera correcta ciertos genes para la producción de ciertas proteínas, o ayudan siempre e interactúan, digamos, en la buena, digamos, función metabólica interna y también la biología interna de las células. Ok, en cuanto a cáncer, exceso de grasa,
debido a la alta producción de agentes inflamatorios. Este es un tema que voy a tocar, quiero, digamos, extenderlo para que entiendan que nutrición juega un rol importantísimo en todos estos daños y mutaciones, digamos, que llevan a, finalmente, en ciertos casos, a una condición, digamos, muy difícil interna, digamos, en el cuerpo de la persona. Okay. La tercera tipo de macronutrientes son lípidos. Lípidos son grasas, la encontramos en ciertos aceites, hay grasa también animal, hay grasa, digamos, digamos particularmente, digamos, en ciertos vegetales, contienen ciertas grasas, entonces estas grasas son esenciales para el cuerpo. En el pescado. El pescado, digamos, la conformación y la estructura de la grasa, digamos, es diferente. Nuestro cuerpo, digamos, requiere eso para su salud. Entonces, lo que hay que evitar es esta grasa animal. Entonces, si a usted le gusta el chicharrón o le gusta, digamos, comer carne, digamos, con grasa, hay personas que hacen sopa, digamos, de carne. Y dice, oh, qué rico, digamos, usted no sabe el problema que va a poner en su cuerpo. Entonces, otro tipo de grasa que hay que evitar, digamos, es aceite, digamos, que son hidrogenados, que el aceite vegetal, digamos, que es comercial, que se usa para freír, digamos, evitarlos, pero grasa es esencial y hay que asegurarse que los lípidos o grasas que se utilizan, digamos, son los correctos, que algunas de estas producen colesterol, digamos, triglicéridos, digamos, hay también fosfolípidos, hay una variedad de tipos de grasas, todos son esenciales, colesterol es esencial. Naturalmente, si usted tiene un problema, la producción de colesterol es un problema. El colesterol sirve para reparación, es parte de la membrana, se producen hormonas, digamos, y también hay una gran cantidad de integración entre actividades, digamos, en las células, digamos, para su buen funcionamiento. Entonces, el efecto de la dieta en los lípidos, hay interacción entre estos nutrientes, funciones en transporte, digamos, de lípidos, inclusive en los genes. Entonces, fabuloso, digamos, todo esto. Carne animal, evitarla a toda costa. Perdón, me referí, digamos, a grasa animal, con excepción del pescado. Transporte digamos, endógeno de lípidos y la genética, digamos, en toda esta interacción para la producción de hormonas, digamos, de eso. Quiero hablar un poquito en cuanto a lípidos. Si yo voy a hablar, digamos, de aceites que son grasas, digamos, comerciales, como aceite vegetal. Hablamos de que la estructura de la membrana de las células contiene, digamos, grasas, unas grasas, digamos, específicas, que unidas con proteínas y cierto, digamos, glucosa, ayudan a proteger y mantener la membrana en la parte exterior de las células. Entonces, si usted consume aceite hidrogenado o algún tipo de aceite comercial, que usted va a tener un problema, o come, digamos, grasa animal. El problema no solamente es el proceso, digamos, dentro del aspecto, digamos, de absorción, pero estoy hablando de la estructura, digamos, de la membrana. Los lípidos que vienen, digamos, de nutrientes tienen, digamos, una composición química y también cargas eléctricas que permiten interacción y comunicación con proteínas que están en la membrana y con otros, digamos, con glucosas, etcétera, ¿no? Esta interacción permite, digamos, que nutrientes entren y tóxicos salgan, y que haya, digamos, la habilidad inclusive de ciertos minerales de participar en el proceso, digamos, de apertura de comunicación para interna. Entonces, yo consumo grasa que viene de aceite vegetal, y vamos a decir, me voy a comer una empanada y decido freírla, ¿no? Entonces, y resulta que después que la frío le pongo, yo que sé, la pongo en una toalla para que se absorba todo el aceite, digamos, y creo la fantasía de que muy poca grasa va a entrar al cuerpo. Eso pues no va a pasar, porque hay una gran cantidad. Al momento que usted, digamos, se pone a freír algo, digamos, todos los componentes químicos de la carne, digamos, o digamos, de la harina, digamos, va a absorber inmediatamente una gran cantidad de grasa de esta naturaleza, porque es hidrogenada, ¿no? Entonces, la grasa hidrogenada, digamos, tiene la particularidad, digamos, de
inmediatamente tratar de unirse, digamos, a carbohidratos, en este caso la harina, digamos, a proteínas, que en el caso de la carne. Entonces, si yo frío carne digamos, yo voy a tener bastante, digamos, grasa unida, digamos, a cada molécula interna dentro, digamos, de la conformación química de este producto que voy a consumir. Entonces, usted lo consume, entra a la sangre, aquí hay un problema. Que es muy probable, digamos, que su dieta va a hacer que estas moléculas de aceite hidrogenado o aceite comercial eventualmente va a ser utilizado como parte, digamos, de la conformación estructural de la membrana. Y aquí va a haber un problema en comunicación entre los nutrientes que llegan a las células y señales que hay internamente hacia las células. Entonces la membrana se pone un poco más rígida. Y esto es algo que usted no quiere, digamos, porque eso va a crear problemas eventualmente. Entonces, si esta es su dieta, eliminar completamente aceites, digamos, hidrogenados o aceites comerciales. Evitar freír, que a menos que, digamos, usted tenga, digamos, use tal vez pan, que no freír, simplemente utilizarlo, digamos, para rostizar, creo que es la palabra correcta. Entonces, ok, aquí hay algunos, digamos, ejemplos de donde encontramos lípidos buenos, aguacate, tenemos almendras, si tenemos nueces, si tenemos pescado y tenemos aceite de aguacate, de aceite de oliva. Mire que no use el aceite de oliva para freír, ¿no? Porque eso, digamos, como es, hay más grasa saturada, digamos, la composición química del aceite cambia y va a tener más tóxicos usted absorbiendo. Entonces, ok, la regulación de ingesta en alimentos es esencial para la salud. Cualquier exceso, digamos, de grasa va a crear problemas, que una oxidación, digamos, puede iniciarse, digamos, inflamación, inclusive, digamos, ácido graso, digamos, va a iniciarse, o también su propio hígado puede generar, digamos, una gran cantidad de aceite, va a guardar una gran cantidad de grasa. Atrás de toda la nutrición también el aspecto de orden psicológico, y naturalmente ya hablamos de la parte fisiológica en la ingesta, digamos, de alimentos. Su cerebro participa, digamos, de manera directa en toda actividad metabólica y en todo tipo de actividad de comunicación en cada célula. Todo proceso, digamos, de orden biológico va a estar integrado con información del cerebro. Entonces, no voy a tocar ese tema ahora, pero quiero indicarles que estrés crónica, digamos, afecta la producción de hormonas y es muy probable que esto afecte su peso y también afecte, digamos, acumulación de grasa en el hígado o acumulación de grasa, digamos, en las células adiposas. También esta condición, estrés, va a afectar comunicación entre algunas regiones del cerebro que van a afectarse en la producción de químicos para señalización hacia el cuerpo y entre ellas mismas, ¿no? Entonces, estrés es un problema. Afortunadamente, el cuerpo, digamos, siempre está regulándose, está balanceándose, y esto, digamos, debido a la comunicación que hay entre diferentes, digamos, órganos con el cerebro, digamos, para asegurar que hay balance interno. Pero nutrición, digamos, en desbalance y la producción de muchas hormonas de estrés va a afectar la producción de algunas hormonas, como describimos de manera general, digamos, diabetes, que es una de las condiciones, digamos, de orden metabólicas y digamos, de daños metabólicos, o producción, digamos, de hormonas de crecimiento. Puede ser un problema. Algunos tal vez piensen, bueno, yo ya tengo 30 años, ¿por qué necesito hormonas de crecimiento? Hormonas de crecimiento son importantes porque el cuerpo se está regenerando constantemente y estas hormonas son esenciales. También los huesos se reestructuran y estas hormonas son esenciales. Entonces, con el tiempo, digamos, el estilo de vida va a crear problemas en comunicación entre el cerebro o tal vez la producción de hormonas que producen, digamos, mensajes hacia el resto del cuerpo, y este desbalance puede iniciar, digamos, una condición de salud que usted no quiere, ¿no? Sobrepeso, digamos, ya de por sí es un problema, ya hay un desbalance, un problema, digamos, en la utilización de nutrientes, un problema en la creación de hormonas que
que le inhiben el deseo de seguir comiendo porque ya su cuerpo ha recibido suficiente, o hormonas que inclusive pueden iniciar, digamos, el apetito para asegurarse que usted va a comer, ¿no? Entonces, personas pueden perder el apetito o inclusive, digamos, mantener un apetito abierto debido a que todavía leptín, que es una hormona que produce en las células adiposas, digamos, no se produce de manera correcta y usted sigue visitando la cocina y se llena otro plato más en el buffet, ¿no? Entonces, estos son daños metabólicos que con el tiempo, digamos, van produciendo problemas, digamos, en diferentes regiones del cuerpo que van afectando comportamiento, van afectando, digamos, el estilo de vida y van generando, digamos, más daños frente a los daños que ya hemos iniciado. Enfermedades pueden, digamos, llegar a ser más comprometedoras, como el caso, digamos, de enfermedades renales, que son, digamos, el producto de daños metabólicos. Alto nivel de estrés va a conducir, digamos, a un alto nivel de presión alta, eventualmente con los años en algunas personas, o un problema, digamos, en la producción de colesterol en exceso, o daños en arterias, inclusive, digamos, también si va a destruir nervios y producir probablemente neuropatía gástrica o neuropatía, digamos, en general. Entonces, todas estas condiciones, digamos, no se inician de la noche a la mañana. Es un proceso que nosotros vamos poniendo la gota cada día y finalmente, digamos, el cuerpo ya no tiene cómo ayudarnos. Porque este proceso, digamos, de homeostasis es el resultado de una gran cantidad de interacción y el apoyo, digamos, de ciertos órganos para asegurar que hay balance interno. El costo es muy alto. El mantener esos 5, 10, 20 años de luna de miel, sintiéndonos bien, fuertes, animados y contentos y nada pasa en el mundo, que es nada más el resultado de órganos que me están ayudando. Y yo puedo seguir pensando que mi mundo es fabuloso. Y le cuento a mis amigos que yo puedo tomar algunas cervezas y no me hace daño. Y a otros les digo que yo estoy bien y no, internamente hay daños. Y eventualmente algún órgano va a tronar. Porque, como dije, el precio es muy alto. Entonces, el hecho de que no hay ninguna manifestación en este momento, digamos, que indica, digamos, que hay un daño, no significa que el daño ya no se está iniciando. Aún, digamos, cuando usted tenga exámenes clínicos que indiquen que está en perfecto orden, esos exámenes no nos indican todo lo que está pasando. Porque muchos de estos daños, digamos, van a ser encubiertos para proteger la sangre. Y la toxicidad que se está generando, digamos, en un órgano va a estar retenido, digamos, alrededor de células y la sangre no va a estar, digamos, con la información de los tóxicos y las proteínas mal fabricadas y marcadores inflamatorios en esta cantidad. Y entonces usted piensa que está bien, se hace un examen de sangre y dice, hasta lo celebra, ¿no? Bueno, entonces no, ahora entendemos por qué razón, digamos, personas que van y se hacen un examen y dicen que están perfectos y luego al siguiente año le revelan que tienen diagnóstico de diabetes o su diagnóstico es un problema renal o su diagnóstico, digamos, es cáncer. Estas enfermedades no ocurrieron en 6 meses. Estas enfermedades toman años, 5, 6, 7, 10, 15 años. Mientras tanto, el cuerpo está procurando mantener orden y ayudando. Entonces, hablamos de nutrición, de micronutrientes, porque hay actividades que van más allá de únicamente proteínas y únicamente, digamos, carbohidratos. Entonces, hay una variedad de actividades internas que hacen posible la creación de las proteínas de manera correcta. Muchas enfermedades, digamos, son originadas también por la falta de micronutrientes. Y micronutrientes viene una variedad de cantidad de micronutrientes. Necesito minerales. Ya hablamos necesito, digamos, diferentes tipos. Algunos son macro, que se requieren en mayor cantidad, digamos, como calcio, fósforo, potasio, cloro, magnesio, azufre. Otros son micro. También son importantes, digamos, pero son necesarios en menor cantidad. Y si hay la ausencia de alguno de estos, porque yo no estoy comiendo vegetales o porque no quiero usar frutas, voy a tener, digamos, problemas. Entonces, y por el contrario, digamos, si comienzo a utilizar
una cantidad de nutrientes, digamos, que están contaminados o que están, digamos, con ciertos químicos sintéticos, hay la posibilidad de que yo induzca el problema, digamos, en el cuerpo. Entonces tenemos micronutrientes, tenemos macronutrientes, perdón, microminerales, macrominerales, tenemos minerales trazas, todas estas, digamos, en diferentes cantidades son esenciales a utilizarlas, digamos, diariamente. Y se encuentran, digamos, en frutas y vegetales, vitaminas también ayudan, digamos, en una variedad de actividades internas. Entonces, esto, digamos, lo encontrar y lo necesito diariamente, ¿no? Necesito grasas, que estoy necesitando folatos, necesito, digamos, una variedad de componentes, necesito vitamina 12, necesito, digamos, hierro y todos los vegetales. Los macrominerales, como cloruro de potasio, lo encuentro, digamos, en cualquiera de estos nutrientes. Entonces, fósforo, digamos, magnesio, etcétera, digamos, son importantes, digamos, para mantener la salud. La interacción entre minerales, traza y nutrientes. Yo puedo comer muy bien si no tengo, digamos, minerales en la cantidad que necesito. Va a haber problemas en la absorción de vitaminas, porque ellos participan, digamos, imagínese que usted tiene un bus y no tiene el chofer. No puede viajar a ningún lugar. Igualmente, usted puede tener vitaminas, digamos, utilizando y no hay minerales. Entonces, digamos, el transporte de las vitaminas va a depender y la interacción de vitaminas para su utilización, digamos, en el proceso metabólico va a depender de minerales. Okay. Ahora, aquí tenemos una gran cantidad de alimentos. Usted puede ver, digamos, la variedad. Voy a ser breve, pero esto va a estar grabado para que ustedes lo reciban. Entonces, aquí va a encontrar en esta tabla, digamos, una densidad de micronutrientes, digamos, algunos y también absorción lenta de carbohidratos. Y aquí estos son números nada más que le indican, digamos, aproximadamente, digamos, estos nutrientes, los números más altos son los que tienen una absorción más lenta de carbohidratos. Por ejemplo, los carbohidratos que estén en el cale, naturalmente hay una poca cantidad. Aparte de eso, digamos, entra muy lento a la sangre y eso es fabuloso. Yo tengo el brócoli también, entonces es también muy bueno, pero usted puede ver si come tostadas de maíz, la entrada del azúcar, el carbohidrato es muy rápida. Leche también, digamos. En cuanto, digamos, a frutas, digamos, aquí hay una lista de cosas. Definitivamente que hay que entender que también la cantidad de carbohidratos que hay en cierto tipo de frutas. Por ejemplo, aquí tengo fresa, ¿no? Pues fresa es extraordinaria. Y blackberry, estos números altos me indican que la cantidad de carbohidratos en estas frutas es muy baja. Y aparte de eso, digamos, la cantidad de otros componentes químicos, esos vitaminas, digamos, y otros micronutrientes es alta. Entonces significa que estos carbohidratos van a entrar de manera lenta y esto es apropiado. O sea, aguacate también es bueno, pero hay que considerar que el aguacate tiene poco, digamos, también. Entonces yo no comería mucho aguacate, sí lo necesito, pero comería poco. Igualmente el plátano tiene una gran cantidad de micronutrientes, pero esto es indicativo, eso que el plátano tengo que comer en poca cantidad. No puedo comerme 2 plátanos, pero sí puedo comerme 6 fresas o 8 fresas. Entonces, esto es lo que usted utiliza, ¿no? En el proceso de decidir, digamos, qué es lo que va a comer, cuánto va a comer de eso. Entonces, si yo voy a comer, por ejemplo, la espinaca, entonces yo sé que, digamos, tengo bastantes micronutrientes. Entonces, esta comparación es para indicar, digamos, más o menos composición de micronutrientes, digamos, comparado, digamos, con la absorción de carbohidratos en la composición química de estos nutrientes comparado, digamos, con carbohidratos. Entonces tengo aquí, por ejemplo, en el caso de proteína tofu, es el mejor de todos. Tengo proteínas que voy a tener, digamos, una cantidad baja de carbohidratos ahí, muy baja. Aquí tengo mantequilla de maní, ¿no? Más. Pero aquí tengo grasa también, ¿no? Entonces tengo que entender bien claramente que yo no puedo utilizar una gran cantidad de algunos de estos componentes, digamos, como nutrición, ¿no?
Ok, una pirámide para concluir con las últimas partes de esta presentación. Nuevamente, no se preocupe, voy a digamos, pasar por esta página muy rápido. En un día determinado, porciones son importantes. Entonces, ¿qué necesito? De todo lo que como en el día, voy a necesitar 5% de proteína animal, es decir, muy poco, que puede ser huevo. Luego, 5%, digamos, de semillas. Entonces, yo tengo, aquí puede ser, de todo lo que como 5% puede ser carne de pollo o pescado. Luego, 5% de semillas. Aquí voy a tener, digamos, una alta cantidad de micronutrientes, alto nivel de grasa, alto en fibra, bajo carbohidrato, media proteína. Entonces, esta pirámide le indica, digamos, qué tipo de nutrientes va a haber. Entonces, por otro lado, digamos, otras grasas buenas, ¿no? Vamos a usar, digamos, alta cantidad de fibra, porque si observo aquí, necesito fibra, entonces yo puedo seleccionar, digamos, entre qué grasa, de dónde voy a tener las grasas buenas y dónde voy a tener, digamos, proteína, etc. El porcentaje, digamos, de frutas, mire que sea 10% de lo que comen el día frutas, 8% de granos, 12% de legumbres. Entonces, moderada micronutrientes, alta fibra, aquí hay alto carbohidrato. Entonces, por esa razón es que no hay que comer bastante frutas. Hay personas, digamos, que piensan que están comiendo bien y les veo su porción de fruta, digamos, extraordinariamente grande. Entonces hay demasiados carbohidratos. Aun cuando entra lento, va a entrar tarde o temprano. Usted no quiere, digamos, una gran cantidad de carbohidratos diariamente, digamos, como parte de su nutrición. Aquí hay poca proteína, digamos, hay fibra, digamos, alta. En sección de las legumbres son las que tienen, digamos, más proteína. Vegetales, esto sí es algo que debe estar en la dieta, digamos, 3 veces al día, cada comida principal. 30-50% de lo que come al día debe estar en vegetales. ¿Por qué? Porque tengo alta cantidad de micronutrientes, tengo fibra, tengo carbohidratos en poca cantidad, tengo proteínas. Entonces, si mi dieta está en el día, repartida durante las 3 comidas principales, digamos, el 30-50% de vegetales. Y mis frutas, digamos, pueden ser entre snacks, 10% de todo lo que como en el día, incluido, digamos, 8% de granos que pueden estar como parte de los vegetales, otras legumbres, digamos, como parte de lo que utilizo como proteína, grasa, digamos, en porcentajes bajos y proteína animal, digamos, en porcentaje muy bajo. Entonces, esto es una excelente manera de alimentarse y si usted hace eso, pues va a tener, digamos, definitivamente mejor salud. Otro alimento de considerar: quinoa, amaranto, avena, lino, linaza, trigo, entre antioxidantes, van a necesitar, digamos, porque el cuerpo está constantemente, digamos, en estado de reparación. Bayas, fresa, arándanos, moras, goji, berry, todos los berries. Que en verduras tenemos alcachofas, pimientos de colores, de todo color, espinaca, col roja, remolacha, setas, arúgula, coles de Bruselas. No quiere comer todo el mismo día, ¿no? Usted vaya seleccionando, digamos, si necesito otro antioxidante, encuentro ahí entre frutas, naranja, ciruela, granada, etc. Entonces voy a buscar, digamos, también, por ejemplo, yo necesito grasas buenas. Aquí hay otras: almendra, aguacate, semillas como linaza, girasol, calabaza, chía, semillas de sésamo, aceite de coco, aceite de oliva, virgen extra prensado en frío, salmón. Proteína: lentejas, garbanzo, frijol negro, otro tipo de frijoles, huevos orgánicos, pescado, pechuga de pollo, camarón, queso cottage, cáñamo, yogur griego sin azúcar, quinoa, almendras. Entonces, todo esto contiene proteínas. Probióticos es indispensable utilizarlo debido, digamos, a la condición, digamos, de nuestro estado de estrés, que también, digamos, puede crear daños y la muerte de una gran cantidad de bacterias beneficiosas para el cuerpo. Entonces, yogur vivo, de kefir, de té de kombucha, encurtidos de frutas o verduras, sauerkraut, carnes fermentadas, huevos fermentados orgánicos, yogurt, kimchi. Estos contienen probióticos. Bebidas: agua de coco, agua natural, leche de coco, leche de nuez de India, leche de soya, siempre y cuando, digamos, siempre y cuando sea orgánico y no sea, digamos, modificado, digamos, genéticamente la planta. Entonces, si es de Asia, es bueno.
porque no es permitido transgénicos ahí. Variedad de tés que hay que tomar con sección de té negro, agua natural de suelos. Entonces, estas son recomendaciones. Metabolismo de absorción de carbohidratos que contienen y cuáles son los alimentos de absorción lenta de carbohidratos. Nuevamente aquí hay una lista, es parte, digamos, de la presentación, usted lo va a tener para que lo pueda ver, digamos, más detenidamente. Ahora, cada grupo contiene en esta lista micro y macronutrientes que son indispensables para el cuerpo, digamos, y hay que consumirlo, digamos, en más cantidad los vegetales verdes, las legumbres y en menor porción granos. Mire que la cantidad de granos, si va a comer, digamos, arroz, café, que no sea arroz blanco, ¿no? Si va a comer, digamos, arroz, entonces asegúrese que come poca porción. Frutas también, no hay alta cantidad. Semillas hay que comer poca porción nada más. Entonces, es parte de lo que debe estar incluido en la dieta diaria. El beneficio de todo esto: niveles de glucosa en rangos normales, metabolismo rápido, correcta relación entre su peso y estatura, mejoras sustanciales en el sistema circulatorio, órganos funcionan de manera adecuada, colonia de bacterias balanceado, equilibrio del sistema nervioso central, y también, digamos, un balance, digamos, en todo su sistema, digamos, inmunológico. Entonces, quiero concluir esta presentación agradeciéndoles por estar presentes. Les quiero recordar que esto es nutrición, pero es una parte, digamos, de toda la fundación de su salud. Nutrición es esencial, pero usted puede nutrirse bien y tener estrés crónica. Esto va a crear un problema serio. Naturalmente, la nutrición le va a ayudar a sostener que su salud por un tiempito más largo. Pero el estrés crónico va a producir problemas de metilación, va a producir bastantes marcadores inflamatorios. Esto va a interferir con la asimilación de nutrientes, va a interferir en la expresión de genes. Y esto es un problema, digamos, para interacción entre la utilización de nutrientes. Entonces, estrés es la otra parte que juega un rol importante. Esto tiene que estar modulado. El alto nivel de cortisol, usted va a interrumpir en los procesos metabólicos y biológicos del cuerpo. No importa cuán bien me coma. Eventualmente va a llegar el problema. Entonces, es indispensable, digamos, que atiende esto. Si tiene preguntas al respecto, por favor, comuníquese con el doctor o el terapista o el distribuidor que lo ha invitado para que le indique, digamos, qué podemos hacer para ayudarlo. El estrés puede ser tratado, digamos, esto es un poco complejo, pero hay una plataforma de salud donde ayudamos a nuestros pacientes a que puedan, el cuerpo puede curarse solo. Entonces, hemos puesto, digamos, una serie de programas para diferentes problemas específicos de salud, donde ayudamos la utilización de nutrientes en el proceso de curación. También hay fitoquímicos de ciertas plantas que utilizamos, que son utilizadas para proveer estímulos que inician el proceso de curación. Entonces, no hay nada mágico en la curación. Si yo les digo que hay una bala mágica que va a tratar todos los problemas, eso, digamos, es incompleta la información. Si existe, digamos, una variedad de composiciones químicas de nutrientes o de algunos otros químicos o plantas que pueden ayudar en cierta manera. El tsunami, digamos, no puede detenerse únicamente suplementándolos. Entonces, dentro de esta plataforma tratamos el estrés, ayudamos a regular el cortisol, le damos la nutrición que es de acuerdo al caso que usted tiene, y aparte de eso, digamos, lo educamos para que usted pueda entender, digamos, cómo es este proceso en el cambio, digamos, en nuestras vidas. Muchas gracias. Sé que tengo el tiempo pasado, pero si hay alguna pregunta, por favor, digamos, tengo espacio para responder a unas cuantas preguntas, aquellos que tienen una pregunta. Claro. Renato, no sé si... Aquí hay una serie de preguntas. Dice, tengo una duda. La nutróloga me dijo, trata de evitar las legumbres porque causan gases. Padezco de inflamación en el intestino. ¿Qué de cierto hay esto? Mira, esta inflamación es un estado inmunológico. ¿Qué ocurre? Como hay daños inmunes, cuando la persona, digamos, absorbe ciertos nutrientes o llega al intestino,
las células inmunes piensan que estos químicos que vienen de las legumbres o el aguacate son bacterias y comienzan a atacar. El problema no es los nutrientes, el problema es inmunológico en este caso. Entonces hay que tratar, digamos, el daño inmune. Y naturalmente, digamos, aquellos que han participado antes en nuestras pláticas saben que es un área del cuerpo que se va destruyendo cuando hay alto nivel de adrenalina o cortisol circulando por la sangre, digamos. Estrés afecta al sistema inmune y hay que tratar eso. Para cada, digamos, paciente o cliente, digamos, creamos la guía nutricional que ayude, digamos, en la reparación. Este es un daño que está produciéndose debido a la condición inmunológica e inflamatoria, muchos agentes inflamatorios circulando por los intestinos en alguna región, que cuando estos nutrientes quieren absorberse, inflamación se inicia y entonces, digamos, el sistema inmune, digamos, comienza su labor de atacar el cuerpo. Sí, probablemente, digamos, el nutricionista que le está indicando, le está diciendo lo que él puede hacer. En este caso, no comas tal cosa. Pero eso no significa que el problema no está resuelto. Porque estas condiciones de inflamación continúan afectando el cuerpo, aun cuando la persona no coma ciertos nutrientes. O sea, la situación y la condición está allí. Y no es generada porque en manera voluntaria, digamos, súbita, el intestino decidió no funcionar bien o decidió no trabajar de manera adecuada. Entonces, mire si se conecta con el médico que le invitó, o el distribuidor o el terapista para que le pase una hoja de evaluación y ver, digamos, qué está pasando en el cuerpo y para indicarle qué puede hacer para que pueda revertir este problema. Aquí hay otra observación que dice, oh my God, dice, sí que está grave, no sabía que las grasas eran producidas por exceso o exceso de azúcar. Este es un sistema. Como azúcar puede matarlo si se sigue acumulando en la sangre, entonces hay un sistema, digamos, de homeostasis. El cerebro sabe la condición de la sangre porque mensajes van al cerebro. Y entonces el cerebro, cuando esta condición ocurre debido a la cantidad de azúcar que va a entrar a la sangre, porque el intestino le manda mensajes y porque está procesando todo eso al cerebro, el cerebro sabe la condición en la que usted va a exponerse, porque esto va a ser destructivo, el cerebro manda mensajes al hígado. Entonces, cuando la sangre entre, cuando el azúcar entra a la sangre, entonces, y el azúcar viaje hacia el hígado va a convertir el exceso de azúcar en grasa. Y realmente la grasa es una combinación de ciertas proteínas que produce el hígado cuando lo combina con el azúcar que no esté circulando en la sangre. En cierta manera es una bendición a corto plazo, porque a largo plazo es una maldición completa. ¿Qué hay de las proteínas que venden en botes como para los ejercicios, para las personas que hacen ejercicio? Mire, esto puede producir problemas también en el hígado. Si usted está haciendo bastantes ejercicios y, digamos, requiere crecer, digamos, usted está compitiendo y quiere que sus músculos crezcan, entonces va a utilizar proteínas. Usted no necesita, digamos, recurrir a proteínas concentradas, digamos, polvo. Muchas de estas proteínas son procesadas. Algunas tienen, digamos, inclusive soya, que es, digamos, ya ha sido modificada genéticamente. La soya es muy buena. Indudablemente, digamos, contiene alto nivel de proteínas, pero también contiene otros micronutrientes. Pero desafortunadamente, digamos, nuestra agricultura, digamos, de momento ha hecho que para incrementar la producción, digamos, y crear en la soya su propio pesticida, ¿no? Entonces, la misma planta produce el pesticida debido, digamos, a un cambio, digamos, genético que ha habido, digamos, no es recomendable que usted, digamos, utilice porque este tipo de proteínas. Mi recomendación es una buena nutrición. Yo he, digamos, ayudado a algunas personas que
han estado, digamos, en esta condición, digamos, de salud, condición atlética y con nutrición apropiada y la proteína, digamos, que viene dentro de los nutrientes que están, digamos, en los alimentos, usted puede tener, digamos, todo lo que necesita. Ahora, si su afán es incrementar en una manera acelerada su masa muscular, entonces usted puede provocar daños en otras partes del cuerpo. ¿La nutrición para personas con cáncer es diferente? Sí, es diferente debido, digamos, a la misma condición. Nutrición es algo, digamos, que es muy poco comprendido. Aún nutricionistas, digamos, todavía están luchando, digamos, entre saber qué darle al cliente, qué no darle al cliente. Y es porque la información es limitada, no es nada más limitada a qué componentes químicos tiene, qué necesitamos en el cuerpo. Pero, digamos, la otra parte, digamos, atrás de todos estos sistemas metabólicos y síntesis de hormonas no es considerado dentro, digamos, de la guía de nutrición que se da al paciente, ¿no? Preguntas, doctor. Ok, aquí hay una pregunta que me viene. Y ese es un problema. Es un problema, digamos, en la asimilación de nutrientes porque hay algún problema en los intestinos. Diabetes también puede llevar, digamos, a neuropatía gástrica, ¿no? Entonces, donde comunicación entre el cerebro y los intestinos no está de manera adecuada y el cuerpo no absorbe nutrientes. O si los absorbe, no hay metabolización correcta, digamos, en las células. Entonces, este es el problema, digamos. Normalmente, daños hormonales conducen, digamos, a esta condición. Por ejemplo, si alguien tiene hipertiroidismo, muchas hormonas de la tiroides conducen, digamos, a aceleración metabólica que induce, digamos, a utilización de músculos y la persona pierde peso aceleradamente. O en el caso, digamos, de diabetes, cuando ya el problema está más avanzado, ¿no? Pierde peso de manera muy acelerada. No es una buena manera de perder peso, definitivamente. Estrés elevada conduce también, digamos, a daños, literalmente, digamos, en la absorción de nutrientes, mucho adrenalina o cortisol. Va a bloquear, digamos, actividades del intestino en el movimiento normal, digamos, dentro de comunicación del sistema simpático, parasimpático, y puede haber, digamos, una condición que afecte y conduzca a la pérdida de peso acelerada. Doctor, la persona nos dice que también es importante los horarios, que recordar los horarios, me dice, por favor. Sí, hay lo que se conoce como ritmo circadiano. El cerebro, digamos, está muy conectado con toda actividad que ocurre en el cuerpo y no lo puede separar. ¿En qué momento produce más insulina? ¿Cuándo produce menos insulina? ¿En qué momento se produce estas enzimas? ¿Cuándo se produce menos estas enzimas? ¿Cuántas, digamos, hormonas de crecimiento hay que producir? ¿Cuánto estrógeno hay que producir? ¿Cuánto testosterona, etcétera? Entonces, ¿cuánta hormona T3 o T4, digamos? Toda esta es indispensable para regular. El cerebro establece, digamos, un reloj de cada actividad de acuerdo a la hora, el día, la hora, digamos, a las actividades que tiene, digamos, usted se despierta en la mañana, su cerebro ya sabe que se va a levantar, entonces inmediatamente manda señales, inmediatamente a que hay un poquito de cortisol, estimulando, digamos, la entrada de nutrientes a la sangre, para que usted pueda mover sus músculos y utilizar esos nutrientes inmediatamente. Entonces, cada movimiento, cada rutina está, digamos, implementada dentro, digamos, de este reloj circadiano que contiene el cerebro. Entonces, horarios son indispensables. Si usted no come a tiempo, usted va a crear un problema no solamente metabólico y digestivo, usted va a crear un problema en todos los sistemas. Porque se imagina, ¿no? Algo como, voy a dar un ejemplo. Usted tiene, vamos a decir, citas
con 20 personas durante el día. Y resulta que una no llegó. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Digamos, entonces va a afectar el horario, digamos, en todo lo que va a ocurrir dentro de la configuración del día, ¿no? Y digamos, si cada persona, digamos, dentro de esta cita tiene una asignación y usted se siente, le dice, bueno, vamos a hacer esto, y usted comienza y no te olvides que tiene 2 horas, porque las 2 horas, la siguiente persona con la que voy a reunir va a necesitar, digamos, terminar tu asignación, y luego viene el segundo, igualmente, digamos, en la asignación, cuando te van a entregar de esta forma y necesito que me termines con esta. Y luego este proceso, digamos, el cerebro tiene cientos de miles de actividades y el cuerpo en general tiene millones y millones de actividades que ocurren. Entonces, toda esta sincronización de actividades va a ser tumbada. Usted no come a tiempo, no solamente estoy hablando de un daño en el intestino potencialmente, no solamente estoy hablando de problemas de sobrepeso potencialmente, pero también estamos hablando de un sistema completo que va a depender, digamos, de cada actividad que viene, digamos, dentro de su mecanismo metabólico o mecanismo digestivo. Entonces, comer 5 veces al día, desayunar, digamos, a la hora y media, lo más tarde de lo que se despierta, un snack a las 2 horas y media, 3, el lunch o su comida al mediodía, 2 horas y media o 3, otro snack entre comidas y luego su cena, y que no pase nunca a las 7 de la noche. Entonces, mantiene ese ritmo circadiano y entonces usted va a ver, digamos, cómo su cerebro también recibe beneficios y todo el cuerpo en común. No coma a tiempo, puede subir de peso. Hay personas que piensan, bueno, no estoy comiendo, debo estar bien de peso. Ahora, no todas las personas suben de peso. Esto no significa que no hay un daño, ¿no? Significa que tal vez hay problemas en otra región que tal vez no sea, digamos, en el área de digestión, digamos, de absorción de nutrientes. Ya no tengo más preguntas. Bueno, muchas gracias de mi lado. A ver, doctora, 2 preguntas más, perdón. Una dice, cuando estamos en metabólico, ¿comer avena y granola interrumpe la dieta? Y la otra pregunta es, en caso de que tengamos que freír algo, ¿cuál es la mejor opción respecto a la... Sí, mejor hornear, no freír nada. Si usted necesita hacerse un omelette, use el PAM, que es un spray. Use el spray del PAM y haga su omelette así. Si usted va a poner, digamos, va a hornear, digamos, use el spray para hornear, pero no ponga nada a freír. No es bueno. No puede usar aceites buenos, porque los aceites buenos van a cambiar su configuración química y va a ser un tóxico. Entonces, esta es la recomendación. Si va a freír, piense nomás en las consecuencias. Si desea freír, pues adelante, pero piense en las consecuencias, ¿no? Porque su cuerpo va a pagar el precio más tarde, ¿no? Ya no tengo preguntas, doctor. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. El próximo jueves vamos a tener otro tema. Si ustedes, digamos, desean una copia, digamos, de esta grabación, vamos a tener la lista en los siguientes 2 días. Por favor, escríbanos o escriban al médico que le invitó, o al distribuidor, o al terapista, digamos, que lo invitó a esta reunión. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Y ojalá que esta información, digamos, sea de valor para usted y que pueda servir para iniciar cambios. Recuerde, cambios son posibles. Si ya tiene un estilo de vida que está mal, tenga paciencia, porque digamos, gran parte de los problemas son de orden psicológico y de ahí vienen hábitos y queremos ayudar, digamos, a que salga de esto, ¿no? Al mismo tiempo que ayudamos a que su cuerpo se repare. Muchas gracias.